Amén. Señor, no podemos iniciar este tiempo sin tu ayuda. Pedimos que el Espíritu Santo, quien convence de pecado, toque el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar, algunos para arrepentimiento, otros para crecer también espiritualmente. Solamente tu Santo Espíritu, quien habita en el corazón de aquel que ha confiado en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, y aquellos también que vienen con hambre y sed de tu palabra, que tú conoces también cada vida. Pedimos que tú nos ayudes, tú, oh Dios, ilumines la mente de cada uno, que cada pensamiento sea ilustrado a través de tu palabra, que cada corazón esté abierto y emblanquecido con el poder de tu palabra también, Señor, en esta hora. Te lo pido que así sea, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Le damos la bienvenida a aquellas visitas que tenemos hoy, algunos invitados que hicimos esta invitación y hoy nos acompañan. Gloria a Dios por cada uno de ustedes. También aquellos que no se sienten forasteros. Estamos en un lugar donde nadie es forastero. ¿Quién lo cree? Donde nadie es forastero. Dice así también Efesios. No somos extranjeros ni advenedizos en el santo pueblo de Dios. Gloria a Dios por eso. Ya no somos extranjeros en el pueblo de Dios. Es más, somos extranjeros en esta tierra, sí, pero en el pueblo de Dios somos conciudadanos, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios por eso. Vamos a ir a una carta llamada Colosenses. Es una carta que se escribió desde una prisión, o desde la prisión. Una de las cartas escritas desde la prisión, juntamente con Efesios, Filipenses y Filemón. Pero una carta que pareciera que no fuera escrita desde la prisión, sino una carta escrita desde un lugar paradisiaco. Pero así hace el Señor con quien desea, donde el gozo verdadero, donde la libertad verdadera viene de Cristo. Aunque hayan barrotes, aunque hayan cepos, aunque hayan cadenas, aunque hayan esposas, grilletes, la palabra de Dios dice que hay libertad en Cristo y que hay gozo verdadero en Cristo. Y pareciera así, un hombre que estuvo prisionero, sin embargo alentando a una iglesia, diciéndole a la iglesia: prepárense, cuidado, tengan precaución con lo que están viviendo ustedes allá afuera, porque pareciera que el peligro estaba más afuera que dentro de la cárcel, según lo que vemos aquí. Nos ponemos de pie y leemos en el capítulo 2, del versículo 8, es hasta el capítulo 3, versículo 4, pero vamos a leer los primeros versículos desde el 8 en adelante. Capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, cuando estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestras carnes, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió
públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y vamos a leer todos juntos este versículo que leímos, el versículo 15. Y estando y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Alabamos al Señor por esta palabra leída. Y yo quiero dejarle este título para que usted lo mantenga con usted hasta el final. Rechace lo nocivo y acepte lo que da vida. Y yo recordando un poco, siempre me acuerdo mucho de mi niñez, de mi juventud, las cosas más o menos buenas, ¿no? Porque las cosas malas las tengo como basura ya, eso ni... Pero yo estaba recordando, y el hermano Puyol a veces se ríe conmigo cuando yo recuerdo que yo era rezador, y yo rezaba en los velorios y en cosas así. Y yo me estaba acordando hace un rato de las letanías, y en Torre de Marfil, no sé qué más, ruega por él, y la palabra de Dios nos dice que el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. Entonces uno decía tantas cosas, y uno se queda pensando, ay, qué torpeza yo estaba cometiendo, qué cosa yo estaba diciendo. Y yo entonces, recordando, por ejemplo, Dios te salve María, recordando aquellas cosas que uno decía sin el entendimiento. Santa María, Madre de Dios. Y cuando uno escucha esa frase, nada más escuchar esa frase, uno dice, pero si Dios no tiene madre, Dios no tiene ni siquiera principio ni fin. Entonces uno decía esas cosas y las repetía muchas veces, y uno ni siquiera con el entendimiento, yo creo que uno la decía solamente porque la había aprendido. Ruega por nosotros pecadores. Y la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre. Y uno decía, ruega por nosotros pecadores. ¿Qué iba a rogar? ¿Qué iba a rogar Pablo? ¿Qué iba a rogar Pedro por nosotros? ¿Qué iba a rogar María, que es una madre, fue una madre de verdad muy buena, una mujer piadosa, como dice la palabra de Dios? Y si ella estuviera presente cuando uno decía toda esa herejía, ella nos hubiera cacheteado y nos hubiera dicho, ¿qué estás diciendo? ¿Quién dice que yo soy la madre del Dios que me hizo a mí? ¿Quién dice que yo puedo rogar por ti cuando es Jesucristo al que yo sin necesidad, siendo una esclava, dice él, de Dios, le dije, Señor, hágase en mí según sea tu palabra? Yo presté ese vientre para traer ese ser tan importante para la humanidad. Yo estoy seguro que ella nos hubiera chicoteado por decir todas estas cosas. En la iglesia de Colosas, habían algunas cosas que se estaban introduciendo a la iglesia. Habían algunas enseñanzas, y la Biblia dice, filosofía, huecas. Habla de algunas doctrinas que estaban introduciéndose en la iglesia de Colosas, aunque la iglesia de Colosas, también como Filipense y como Corinto también, que era otra iglesia que el apóstol Pablo mandó cartas, eran iglesias compuestas generalmente por gentiles, mayormente por gentiles que por judíos. Pero allí se encontraba un grupo de judíos también que no solamente se estaba introduciendo una enseñanza, una filosofía dentro de la iglesia, sino que también había prácticas de ritos que se practicaba ya en el judaísmo, y que el Señor decía a aquellos creyentes que venían nuevos a la fe, que venían sin conocimiento de la Torá, sin conocimiento nada de las prácticas hebreas. Ellos venían solamente porque conocían a Cristo y querían seguir el nuevo camino. Entonces los judíos también estaban con esas enseñanzas de volverlos nuevamente a que ellos practicaran lo que ellos practicaban, como la circuncisión, como las fiestas también hebreas, que practicaran todo eso. Y Pablo el apóstol supo que en la iglesia se estaban introduciendo algunas
prácticas como estas, algunas enseñanzas como esta. Entonces el cristianismo en la actualidad para nosotros que pertenecemos a Jesús, que creemos en Jesús, que hemos entregado nuestra vida y que el señorío de nuestra vida ahora lo tiene Cristo, lo ha tomado Cristo, porque si usted no le ha dado el control de su vida a Cristo, déjeme decirle que usted va sin rumbo, va sin una dirección, va hacia un despeñadero, va hacia una perdición, va hacia una condenación segura sin Cristo. Porque hay caminos que para el hombre, dice la Biblia, les parece derecho o parece correcto, parecen buenos, pero al final son caminos de destrucción, son caminos de muerte. Y mucha gente hoy día está en un camino equivocado porque no es el camino que nos lleva al cielo, que se llama Jesús. Y el cristianismo no es una simple religión, sino un grupo de personas que están bajo el señorío de Cristo. Por más atacado que ha sido el cristianismo en los tiempos pasados, en los tiempos presentes, por más atacado que haya sido el cristianismo, sigue siendo un edificio en construcción, sigue siendo un cuerpo de hombres y mujeres, sigue siendo un grupo de hombres y mujeres que han dejado una vida pasada, como dice la palabra, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Eso es el cristianismo. El cristianismo no lo compone un grupo de gente que se reúne cada domingo nada más, sino un grupo de personas que han sido tocados por el poder del Espíritu Santo y han sido transformados de adentro hacia afuera y que se han comenzado a reunir en el nombre de Jesús. Y el cristianismo, por más atacado que haya sido, seguirá siendo el lugar donde la presencia de Dios se manifiesta. Porque donde hay cristianos, en una nación, en una empresa, en un lugar donde sea, donde hayan cristianos, hay presencia de Dios. Y eso no es por jactancia, sino porque la Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, ahí está el Señor. Y el pueblo de Dios es aquel que está fundado sobre la persona de Jesucristo. El pueblo de Dios hoy no está fundado sobre creencias o sobre ritos, sobre prácticas que muchos pusieron allí su confianza en esas prácticas. Pero como dice Isaías capítulo 1, versículo 11, hastiado estoy, dice el Señor, hastiado estoy de falso sacrificio. Estoy cansado de falsas prácticas que Dios mismo le había dicho a ellos que practicaran. Pero Él dice, pero no hay nada de verdad allí. No hay nada, absolutamente nada que me agrade a mí. Solamente hay prácticas, hay ritos, pero nada de renacimiento, nada de convicción, nada de arrepentimiento, no hay nada allí. Según Isaías capítulo 1 y versículo 11, habla un poco de aquellas prácticas que no eran para Dios, para nada convincentes. Y hoy la iglesia, que representa el pueblo de Dios, que representa el cuerpo de Cristo, que es el edificio en construcción fundado sobre una piedra principal, que no es Pedro, sino Cristo. Y nosotros creímos en un momento que era un hombre, pero no era un hombre sobre quien estaba cimentada ese edificio en construcción que es la iglesia. Y que nosotros representamos un bloque, algo en ese edificio. El cuerpo de Cristo también, representado por miembros como el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Jesús. Pero quisiera saber quiénes ya pertenecen a ese cuerpo de Cristo. ¿Quiénes ya pertenecen a ese edificio en construcción? ¿O quiénes desean pertenecer a ese edificio en construcción? ¿Quiénes quieren pertenecer al cuerpo de Cristo? Y el Señor está abriendo el compás. El Señor está mandando no las palabras de Pablo, sino palabras directamente que vienen inspiradas por el Espíritu Santo a toda esta congregación en Colosas, para que tuvieran cuidado. Y hay una palabra allí que usa, nadie se deje engañar. Nadie los engañe a ustedes.
Y hoy yo hago la misma propuesta. Nosotros no podemos dejarnos engañar. Y quiero dejarle 3 recomendaciones importantes. Y la primera es estar siempre alerta, siempre listos, siempre despiertos, rechazando todo lo que nos pueda contaminar. Y usted dirá, bueno, yo no me dejo contaminar fácilmente. Aquel que se cree estar firme, mire, que no caiga, dice Gálatas. Estamos expuestos nosotros a mucha basura, a muchos engaños, a muchas falsas enseñanzas, porque uno puede encontrarse con tantas cosas en el internet, y cuando hay cosas como, por ejemplo, el Dios Trino no existe, eso yo ni lo veo. Yo no pierdo el tiempo para ver qué está opinando esa persona cuando dice que Dios no es un Dios Trino, que no cree en la Trinidad. ¿Usted cree que yo voy a perder el tiempo? Ni siquiera medio minuto le dedico a esa falsa enseñanza. Porque yo creo que Dios es un Dios Trino. Dios es un Dios que creó todo lo que vemos, el universo entero, que está manifestado aún en la palabra de Dios, que una vez lo aprendí así, en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Malaquías, Dios se manifiesta al hombre, es Dios mismo, y eso se llama teofanía, por ejemplo, cuando Dios se le manifestó ahí a Moisés en forma de un arbusto ardiendo y no se consumía, y Dios hablaba a los profetas, y Dios le hablaba a los hombres directamente, el Dios Padre. Y desde Mateo hasta Juan, vemos entonces a Jesús caminando entre la multitud, caminando entre nosotros, y se manifiesta la segunda persona de la Trinidad, y lo vemos allí muy, pero muy claramente desde Mateo, en los 4 evangelios, desde Mateo hasta Juan. Y vemos la tercera persona de la Trinidad. Y ahí entramos nosotros, desde el libro de los Hechos hasta Apocalipsis, en la obra, el mismo Espíritu Santo manifestándose. Entonces en la Biblia yo veo claramente a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. ¿Y cómo yo voy a perder el tiempo en escuchar una basura? Porque es una basura, disculpen la palabra, es una basura, es una filosofía, es una falsa enseñanza en la cual yo no puedo perder ni siquiera medio minuto para escuchar tal cosa. Y el apóstol le estaba diciendo a la iglesia de Colosenses, de Colosas, que nadie los engañara con tales filosofías, con tales enseñanzas. Hay engaño por doquier, hay engaño por donde usted asome la cabeza, hay engaño. Como dije la semana pasada, como dice la palabra, que el enemigo sabe que el tiempo se le acaba. Así lo dice el capítulo 12 de Apocalipsis, que fue la predicación de la semana pasada. Él sabe que el tiempo se le está acabando. Y él va a tratar de engañar y seguir engañando. Aquellos que están engañados, seguir hundiéndolos más en el engaño. Pero Dios también advierte a la iglesia que no podemos dejar que esa filosofía que parecían, y no hay una claridad en cuanto a las filosofías de la que habla en Colosas, pero se pareciera que estuvieran allí hablando de que Jesús no era Dios, por ejemplo, y hoy se conoce como gnosticismo eso, de que sí, realmente Jesús viene siendo un hombre bueno, y muchas personas hoy en el mundo, otras religiones también creen que Jesús era un profeta, pero no era el Hijo de Dios. Estamos entonces quitándole peso a la verdad, reemplazando la verdad por una mentira, cuando la palabra de Dios nos enseña claramente que el sacrificio que valió para que la humanidad se salvara fue el sacrificio de Jesús en la cruz.
Entonces, ¿cómo no va a ser Dios? Estas cosas se estaban introduciendo en Colosas. Hoy día podemos encontrarnos nosotros con muchas también ideas como esta, y hay que prestar atención. Mejor no escuchar, mejor no es contaminarnos con nada de eso. Y yo le decía, ejemplo de la Trinidad, pero también uno puede escuchar por allí que el arrebatamiento de la iglesia no es real, no existe. Yo he estudiado bastante eso, y yo sé que la iglesia, ese es un acontecimiento bíblico, que Dios va a venir por su iglesia, va a venir por su pueblo. Yo no voy a perder el tiempo, y espero que usted tampoco pierda el tiempo, a ver qué dicen de eso. No hay que creer ni siquiera la introducción de un mensaje como este. No hay que creer a este tipo de maquinaciones que vienen de la mente del diablo. Nosotros, dice la palabra de Dios, nosotros sí vivimos con esperanza, como dice en Tesalonicenses. Nosotros no estamos viviendo como aquellos que no tienen esperanza. La esperanza es que el Señor va a venir por su iglesia, que el Señor va a venir por su pueblo, que el Señor va a salvar a aquellos arrepentidos y convertidos a Cristo. Eso no puede ser negociable. Y temas, usted va a escuchar por allí también, en otros que hablan del diezmo, que no creen en el diezmo, que la iglesia, ¿por qué practica el diezmo? Que, hermano, la iglesia, la palabra de Dios habla muy claramente de eso. ¿Por qué yo voy a perder el tiempo en escuchar tal cosa? Yo estudiaba acerca del diezmo, que se practicaba antes de la ley, cuando Melquisedec, antes de la ley, se practicó en la ley, con Moisés. Y se practicó después en capítulo 23, por allá de Mateo, cuando Jesús dijo también y enseñaba acerca del diezmo. ¿Cómo entonces, cómo uno va a perder el tiempo en aquello? Bueno, es un tema ya bastante alejado, pero hay también por ahí enseñanza a lo que yo digo que debemos de cuidarnos la iglesia también. Tal vez no son las mismas filosofías que enfrentaba a Colosas, pero vamos a encontrarnos nosotros con tales enseñanzas que vamos a perder el tiempo y nos vamos a dedicar ahí unos 15 minutos escuchando una herejía, escuchando una mentira, cuando usted debe tener la verdad bien clara ya en su corazón, bien convencido de lo que cree. Algunos enseñarán que no es necesario congregarse. No hay necesidad de que la iglesia se reúna. Y son enseñanzas que están saliendo por allí. Son enseñanzas que usted va a escuchar. Entonces, están enseñando que no hay necesidad de congregarse. Que yo puedo ser cristiano. Bueno, usted puede ser cristiano solitario. Explíqueme eso, un llanero solitario. Explíqueme cómo es el llanero solitario. ¿Cómo es el cristiano allá? Escondido allá en su casa. Y usted es el mejor cristiano. ¿Cómo usted va a servir a los demás cuando la Biblia dice que debemos servirnos los unos a los otros? ¿Cómo usted va a experimentar el soportarse si usted no se congrega y usted no se reúne con nadie? Claro, allá no va a tener problema nunca con nadie. Gloria a Dios. Que usted no va a tener problema ahí encerrado en su casa. Quédese allí para que no tenga problema. Pero la Biblia no enseña eso. Si debemos soportarnos los unos a los otros, significa que el carácter cristiano tiene que moldearse. Tenemos que edificarnos los unos a los otros. Tenemos que crecer los unos a los otros. Un día usted me enseña a mí, otro día yo le voy a enseñar a usted algo también que viene de la palabra de Dios. Y son enseñanzas que vamos a encontrarnos también en la iglesia moderna, en la iglesia actual, de las cuales se parecen mucho a lo que el Señor está advirtiendo a la iglesia de Colosas. Hay que estar siempre alerta, como decía, alerta siempre, rechazando todo aquello que puede contaminar a la iglesia, que puede contaminar el corazón del cristiano, que puede contaminar la convicción suya. Yo creo firmemente lo que dice la palabra de Dios. Yo creo poderosamente lo que dice la palabra de Dios como para no dejarme embobar por estas enseñanzas de las cuales Dios advierte y siempre ha advertido de estas huecas filosofías que sutilmente entran a la iglesia del Señor. Las tradiciones, como dice ahí en la carta de los Colosenses, las tradiciones, ¿a quién pertenecen? Al mundo. Las tradiciones pertenecen al mundo. Y que
en ese momento cuando se practicaban algunas cosas que parecían ser cosas buenas, ejemplo, eran mandamientos para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, pero no era un mandamiento para la iglesia del Señor. La circuncisión ya se quedaba en un pasado que apuntaba hacia Cristo, sí. Tenía muchas enseñanzas que siempre apuntaban hacia Cristo, pero cuando Cristo vino, aquí nació un nuevo pacto, nació un nuevo pueblo redimido por la sangre de Cristo. Ya no es necesario ritos y prácticas que no eran suficientes para la salvación nuestra, solamente para que el pueblo obedeciera hasta que llegara Jesús. Y cuando llegó Jesús, gloria a Dios. Y gloria a Dios que nosotros nacimos después de Cristo. Si no, nos hubiéramos estado allá en ese también, ahí practicando cosas para ver si nos salvamos o no nos salvamos. No. Y la iglesia experimentaba eso. Aunque la iglesia mayormente estaba compuesta por gentiles, habían algunos hebreos allí, algunos judíos que practicaban en su religión prácticas como aquellas, dentro y fiestas también, que eran meramente para el pueblo de Dios, y enseñanzas que le llevaban hacia Jesús. También hay que estar siempre convencido de la plenitud de Cristo en nuestra vida. Si nosotros no estamos convencidos de la plenitud de Cristo en nuestra vida, como dice otra carta, en vano es nuestra predicación. Yo creo que Cristo murió. Yo creo que Cristo fue sepultado entre los muertos. Y yo creo que Cristo resucitó de entre los muertos. Y yo creo que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Y yo creo que Cristo va a volver por su pueblo, por los que Él prometió venir. Yo creo eso. Y uno tiene que estar convencido de eso. Usted tiene que estar convencido que usted no necesita hacer más nada. Por su cuenta, por supuesto, por su cuenta. Para llegar al lugar donde Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hemos visto durante estos días las caminatas. No podíamos pasar por alto eso. Que nosotros practicamos también. Porque pensábamos que no era suficiente el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces yo tenía que caminar varios kilómetros para ayudar a Jesús. Para ayudar a ese sacrificio que Jesús hizo. Yo también tenía que hacer un sacrificio para ganar la salvación de mi alma. No, hermano, no es necesario. No hace falta que usted haga más nada. Usted solamente tiene que obedecer. Eso sí. Santificarse, eso sí. Pero eso viene con la ayuda del Señor, porque nadie se puede santificar por su cuenta. Nadie puede crecer por su cuenta, sino es con la ayuda del Espíritu Santo. Nadie puede entender la verdad de Dios por su cuenta. Y usted pregúntele a cualquier intelectual que diga, no tengo necesidad de congregarme, no tengo necesidad de serme cristiano, yo leo la Biblia, y pregúntele al intelectual si entiende la palabra de Dios. No la va a entender, porque es un libro espiritual. Solamente a través del Espíritu Santo lo puede entender, por más intelectual que sea. Y por supuesto que es también presa del engaño. Hay que estar siempre convencido de esa plenitud de Cristo en nuestra vida. Para uno estar seguro, uno tiene que pertenecer a Cristo. Para usted estar seguro que tiene un lugar allá en la eternidad, tiene que estar en Cristo. Porque la Biblia dice que Él es el camino que nos lleva al cielo. Es la verdad que nos lleva al cielo. La nueva naturaleza no se obtiene por buenas acciones, porque eso también lo enseña en esta carta. Las buenas acciones no iban a hacer que las personas llegaran al cielo. Las prácticas de las que les enseñaban a algunos, aún estando en la iglesia, prácticas. Usted no va a ir al cielo porque tiene la falta más grande en la iglesia.
Y eso son enseñanzas que a veces recibimos en la iglesia. Porque la forma de vestir, claro, hay límites, ¿no? Que hay que también entender. Y hay que respetar, ¿no? La manera decorosa, la manera decente en la cual debemos venir a la iglesia, por supuesto. Eso no es negociable. Pero no se mide por el vestido la santidad de una persona. No, hermano. No se mide por las buenas obras que haga una persona. No se mide la santidad de la persona tampoco. Si no, pregúntele a los que están estudiando Santiago. Porque pueden ser obras muertas. Producto de que yo quiero aparentar hacer buenas obras, pero si su fe está puesta en cualquier otra cosa, son obras muertas. Y uno se va al pasado y analiza un poco de lo que uno practicaba, de lo que uno hacía, como decía hace un rato, de las letanías. Y uno decía un montón de supuestos abogados, de supuestos defensores delante de Dios. Y uno se queda pensando, Señor, ahora que tengo a Cristo en mi vida, ahora que tengo al único abogado que según la palabra en Timoteo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre. Señor, gracias, porque si hay alguien seguro para acercarme a ti, al Dios Padre, es la persona de Jesús. Y ahora está conmigo, ahora lo siento en mi corazón, siento que camina conmigo, siento que me habla, siento que me ayuda en momentos de dificultad. La circuncisión en ese tiempo era algo también que venía a hacer un sacrificio, pero la circuncisión del corazón solo puede venir a través de Jesús. La limpieza del corazón, es esa la circuncisión. La purificación del corazón viene a través de Jesús. Cuando la circuncisión en el Antiguo Testamento representaba una limpieza también, pero eso era una enseñanza de pacto también, pero Dios quiere un corazón circuncidado, un corazón arrepentido, un corazón limpio donde la presencia de Jesús more allí. Y eso es lo que está diciendo esta carta también. En el versículo 12 habla del bautismo y viene a ser una ordenanza para la iglesia cristiana también. Versículo 12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Yo me acuerdo de los chistes que hacían en el campo, donde yo me crié. Hacían chistes de los bautismos cristianos, hacían chistes, y no les voy a contar chistes, porque eso no hay tiempo para eso. Pero hacían chistes de los bautismos cristianos. Ahora nosotros nos gloriamos de que el verdadero bautismo, según la palabra de Dios, es para una persona que ha creído y se ha arrepentido. Entonces, esos eran chistes, pero nosotros nos damos cuenta que realmente es una ordenanza de Dios. Es una de las ordenanzas cuando vemos en la iglesia del Señor bautismo de gente adulta, de gente que creyó, de gente que se arrepintió de su pecado y le ha dicho, Señor, yo quiero ahora caminar contigo, yo ahora quiero ser parte de ese pueblo de Cristo, de ese cuerpo de Cristo. Y que públicamente lo dice, bautíceme, pastor, en el río o allí en la tina azul, pero que me bautice. Para el campesino eso eran chistes y decían tantas cosas de aquello, porque no entendían el significado, porque pensaban que lo que hacían de llevar a los niños y bautizarlos, pensaban que eso era correcto, cuando la Biblia no enseñaba absolutamente nada de que los niños se tenían que bautizar. Los niños, y lo vamos a hacer hoy, se dedicaban al Señor y se dedican al Señor todavía en la iglesia de Cristo.
¿De qué se va a arrepentir un niño? Vamos a preguntarle a Daniel si cree en el Señor Jesucristo. Él no va a decir ni siquiera nada, ni la palabra de Jesús va a decir, ni el nombre de Jesús va a decir. Él tendrá que nacer de nuevo también como usted y como yo un día. Pero ese es un requisito para la salvación y son los mismos requisitos para ser bautizados. Son los mismos. No hay cambio. Pero en este versículo también, capítulo 3, versículos 1, sí pues habéis resucitado con Cristo. El bautismo es un símbolo, como dice también Romanos capítulo 6, un simbolismo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nosotros sabemos que morimos al viejo hombre y el simbolismo del bautismo es eso. Ya no era la circuncisión tampoco que se practicaba en el Antiguo Testamento, sino la circuncisión que enseña aquí Colosenses, la circuncisión del corazón que viene mediante la fe en Cristo Jesús. Pero algo importante también, estar menos afanado. Y eso es un consejo para la iglesia. Debemos estar menos afanados por las reglas humanas y más enfocados en la obra de Cristo en nosotros. La obra que Cristo hizo en nosotros fue una obra perfecta. La obra que hizo Cristo en nuestra vida es una obra que ningún hombre hubiese sido capaz de hacer. Hay muchas reglas en la iglesia. Reglas que no traen transformación alguna. Traen es miedo. Pero no hay transformación. Y eso son reglas. Parece que en Colosa habían tipos de reglas así. Reglas para esto. Hay que circuncidarse, hay que hacer aquello, hay que practicar la fiesta aquella y la fiesta... No. Cristo finalizó una historia y comenzó una mejor. Eso fue lo que hizo Jesús. Terminó una historia que era una historia bonita, una historia especial, porque las historias de Dios son, como lo he dicho, las historias de Dios son buenas, terminan bien. Siempre la historia que vienen de Dios terminan bien. Y ahí terminó un capítulo de la historia de Dios, pero comienza un capítulo mejor. Y ahí entramos nosotros, la iglesia. Ahí entra usted y yo. Entramos usted y yo. Entonces las reglas sin transformación nos llevan nuevamente como al pasado. Hay que tener mucho cuidado con un movimiento que se está levantando judeocristiano. Y hay que tener mucho cuidado hoy. Es como tratando de llevar a esas prácticas nuevamente a la iglesia. Y hay muchos cristianos hoy día que están volviendo a esos rudimentos de lo que la palabra de Dios dice. Que no debemos volver a esos rudimentos. Gloria a Dios por estas fiestas que apuntaban siempre hacia Jesús. Y yo predicaba hace unos años atrás con los hermanos aquí acerca de las 7 fiestas hebreas. Gloria a Dios, hermanos, que estas fiestas nos apuntaban siempre hacia la persona de Jesús. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua, la de las trompetas. Gloria a Dios por esas enseñanzas. Pero Jesús viene siendo el comienzo de una historia en donde entramos nosotros también. No solo conocimiento, sino convicción. Aquel que ha creído en Jesús debe haberle dado el control de su vida a Jesús también. Debe estar convencido que en las manos de Jesús está seguro. Porque separado de Él, nada puedes hacer. Fuera del camino, apartado del camino, alejado del camino que se llama Jesús, vas hacia un rumbo equivocado. Es en la cruz de Cristo también, y este capítulo que hemos estado ahí viendo, este capítulo apunta hacia la cruz de Jesús también. En la cruz, dice la palabra de Dios y lo leímos, ahí fueron doblegadas las potestades, fueron vencidas, todos los principados y todas las potestades fueron llevadas allí en la cruz del Señor. Fue allí donde exhibió, dice el versículo 15. Ahí fue donde Jesús, y despojando a los principados
y a las potestades los exhibió públicamente, triunfó sobre ellos en la cruz. Por tanto, hay plenitud en nosotros, hay gozo en nosotros, hay convicción en nosotros. ¿De qué tenemos nosotros temor? A los enemigos que tenemos comúnmente con Dios, porque si son enemigos de Dios, son enemigos del cristiano también. El diablo es enemigo nuestro, el mundo es enemigo nuestro, la naturaleza pecaminosa que no puede estar en la presencia de Dios. Cuando el Señor venga, no vamos a estar así, con un cuerpo así como el que tenemos. Vamos a estar diferentes delante de Él, donde no hay pecado. No habrá pecado en la presencia de Dios. Entonces estos enemigos, esto nos da a nosotros también convicción de que si Jesús venció todos estos enemigos, yo también he vencido. Y uno puede preguntarse si tenemos salud espiritual. Pregúntese usted, ¿tengo salud espiritual? El versículo 18 y 19, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Usted quiere saber si espiritualmente está saludable? Usted mismo tiene la respuesta. ¿Es Jesús la cabeza de lo que yo creo? Si Jesús es la cabeza de lo que usted cree, gloria a Dios. Yo lo veo saludable. Pero si Jesús no es la cabeza, lo veo en problema. Para usted, ¿quién es el vicario de Cristo? Para usted, ¿quién es el representante de Cristo? Si no es el Espíritu Santo, está en problema. Si es alguien, está en problema. ¿Qué puede esperarse de la tradición del mundo? ¿Qué podemos nosotros esperar de la tradición que existe en este mundo? Como dije en esta frase que uno repetía vanamente, Santa María, Madre de Dios. Error número 1. Dios no tiene principio ni fin. Ruega por nosotros los pecadores. Error número 2. Solamente hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Y ahí podemos enumerar un montón de errores. Pero ahora que has conocido a Cristo, ahora que tu vida le pertenece a Cristo, ¿cómo nosotros vamos a volver a caer en aquellas prácticas, aquellas filosofías huecas, aquellas enseñanzas torcidas, aquellas enseñanzas dudosas, aquellas enseñanzas que no dan una claridad? ¿Por qué vamos a caer en eso? Y la iglesia actual, la iglesia del Señor, sigue siendo enemiga del padre de mentira. La iglesia del Señor sigue siendo la piedra en el zapato del diablo. Pero la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. El Señor dice en su palabra, cuando dio la gran comisión, al final Él da una esperanza para la iglesia. Él dice, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hay convicción o no hay convicción en nosotros? ¿Estamos protegidos? ¿Estamos a salvo en las manos de Jesús? Pero hay de aquel que aún es presa de las filosofías, de las enseñanzas que vienen
introduciéndose a la iglesia. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. Y vamos a pedirle a cada uno de los que están aquí, que estén orando por alguien en este momento, al cual usted le ha enseñado alguna verdad de la palabra de Dios. Sin embargo, sigue creyendo una mentira. Y usted puede decirse, yo estaba así también, como yo recordaba hace un rato. Yo recordaba hace un rato que yo estuve en esa condición. Repetía y repetía algo aprendido, y sin el entendimiento, en lugar de glorificar a Dios, ofendía a Dios. En lugar de darle la gloria a Dios, no le daba la gloria a Dios. Hermana Carolina, puede venir para orar por el pueblo de Dios. Mientras la hermana ora, usted también esté orando ahí donde está. Y vamos a adorar al Señor con nuestras palabras. Las palabras que van a salir de su boca no son palabras aprendidas hoy, van a salir de su corazón. Que nuestra hermana ore por las visitas que están aquí, por cada persona que ha venido por primera vez hoy, que abra su corazón a Cristo, que se prepare. Si la iglesia, el Señor le decía a la iglesia que se preparara, que tuvieran cuidado hacia toda enseñanza, toda filosofía, ¿cuánto más aquellos que no han rendido su corazón a Cristo? Oramos al Señor. Buen Dios, buen Dios y Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Dios, porque has permitido que estemos aquí en tu casa reunidos en tu nombre, Señor, escuchando, Dios, de la gloria tu bendita y santa palabra, que nos enseña, oh Dios, que solamente hay un Dios verdadero, que no hay otro fuera de ti, Señor. Te doy gracias, Padre de la gloria, por cada hermano que ha venido a este lugar en esta mañana a escuchar tu bendita y santa palabra, poderla aplicar al corazón de cada uno de nosotros para seguir adelante, Señor, poder llevar esas buenas nuevas de salvación a aquellos que no te conocen, aquellos, oh Dios, que viven en tinieblas, que queremos, oh Dios de la gloria, que tú los saques de las tinieblas a la luz, para que conozcan esa luz verdadera, que solamente eres tú, Jesús, el que moriste y resucitaste, oh Dios, y estás sentado a la diestra del Padre, oh Dios, intercediendo por cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias, Padre, por cada visita que ha venido en esta mañana a este lugar y que ha escuchado tu palabra, Señor. Y espero en ti, Señor, que se arrepientan y busquen de todo corazón a ti, Señor, que eres el único mediador entre Dios y los hombres, el Salvador del mundo, Señor. Te doy gracias, Señor, por los jóvenes, por los adultos, por los ancianos que estamos aquí en esta hora, Señor, y trae la salvación a cada persona que ha venido a este lugar por primera vez, y que seas tú, Señor, el que hables a su corazón, a su mente, Señor, y ser, oh Dios de la gloria, de bendición a cada uno de ellos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor, por cada persona, Dios de la gloria, por los niños, adolescentes, los jóvenes, adultos, ancianos,
que estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor, y ayúdanos cada día a seguir adelante, a caminar con tu ayuda, Señor, a ser obedientes a lo que dice tu palabra, Señor, porque queremos ser de ejemplo, testimonio a nuestras familias, a nuestros vecinos, Señor, y a aquellos que no te conocen, que ellos puedan ver en nosotros que tenemos a un Cristo vivo de poder, que salva, que sana, que bautiza, que levanta, que restaura. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por ese poder, oh Dios de la gloria, que tú nos das a cada uno de nosotros, Padre, para seguir adelante con tu ayuda. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gracias, hermana. Gracias, hermana, por la oración.